Y me voy a permitir presentar a nuestra siguiente ponente. De igual manera es un gusto para mí poder presentarla y poder darle apertura a que nos comparta también su valiosa experiencia. Ella es licenciada en psicología. Actualmente está cursando el máster en psicología de urgencias y emergencias en la Universidad TEC. Ha desarrollado su trabajo en instituciones privadas de salud y organizaciones de la sociedad civil. Es psicóloga ad honorem en el programa de intervención en crisis a víctimas de desastres naturales y socioorganizativos, desde el cual ha brindado capacitación en la implementación de diferentes programas de salud mental a nivel estatal y federal, así como apoyo logístico y operativo en diferentes emergencias en México y en otros países. Cuenta con experiencia en atención a niños, niñas, adolescentes, familias y grupos en situación de vulnerabilidad en temas relacionados con la prevención de la violencia, prevención y atención de conducta suicida, enfermedades crónico-degenerativas y desplazamiento forzado. Bienvenida, psicóloga Carolina Andrade Pineda. Le vamos a dar apertura a su micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias, María. Qué gusto estar aquí, ¿no? Y compartiendo con ustedes este tema tan importante, ¿no? Que ahorita sobre todo, pues es un poco relevante por todas las situaciones que han estado pasando en el país y que también incumbe, ¿no? Con Guerrero y con Acapulco, que históricamente ha sido afectado por diversas emergencias climáticas. No sé, me dicen, ¿ya puedo comenzar? Adelante, maestra, por favor. Muy bien, gracias. Permítanme tantito para compartir la presentación. Ok. Bueno, el tema que me toca abordar es hablar un poco desde la experiencia que hemos tenido en el programa de intervención en crisis a víctimas de desastres naturales y socioorganizativos, que hasta hace un tiempo pertenecía a la Facultad de Psicología de la UNAM. Entonces, lo que queremos abordar el día de hoy es hablar justo de la intervención en crisis en contextos de emergencias y desastres. Sobre todo hablar y aterrizarlo, porque una cosa son los protocolos y otra cosa es la práctica, ¿no? Ya en campo. Entonces, me gustaría comenzar con esta frase, ¿no? No todo desastre es igual, ni toda crisis es visible, porque nos deja ver y comprender que cada una de las emergencias, cada una de las situaciones que han acontecido en el país, aunque puedan parecer igual, no son igual, no es lo mismo. Incluso en Acapulco, que tenemos ahí el historial con Paulina, Ingrid, Manuel, Otis, John, no son lo mismo, aunque sucedan casi en las mismas fechas, y tampoco las crisis todas son visibles. Entonces, parte de nuestro trabajo cuando vamos a campo es justo prepararnos para ver de qué manera vamos a atender a las personas. Esta parte es importante porque tenemos que comprender un poco la diferencia entre lo que llamamos una emergencia y un desastre. Todas estas tienen que ver con un evento que sucede y que vulnera y que pone en riesgo la vida de las personas. Pero la emergencia tiene la posibilidad de ser gestionado con los propios recursos de la localidad. Es decir, no vamos a necesitar que intervenga ningún actor aparte más que los que ya están ahí en la localidad o en la comunidad. Necesita la emergencia también, tiene tres fases: la fase de prealerta, la fase de alarma y la fase de actuación. Entonces, también la conducta de la persona ante esta situación va a variar de acuerdo a al momento que suceda. El desastre, por el contrario, es el que excede la capacidad de que la propia comunidad responda y necesita el apoyo externo. Recordamos Paulina, el huracán Paulina, recordamos las inundaciones derivadas de Ingrid y Manuel en el 2013, Otis, es decir, la comunidad no pudo de alguna manera cómo gestionar la emergencia y tuvimos que llegar instituciones externas. En el desastre es importante tomar en cuenta la velocidad en que comienza la situación, cuál es la causa y cuál es la escala. Entonces, todo esto ahorita vamos a ver cómo se refleja en la conducta de las personas. Y aquí es donde entramos. Crisis
psicológicas. Una crisis psicológica, si nos vamos como a la literatura, Slyke nos habla que es un estado temporal de trastorno y de desorganización que se caracteriza principalmente porque el individuo es incapaz de manejar las situaciones utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y porque, aunque no lo parezca, la crisis nos representa una oportunidad de fortalecernos o de no fortalecernos, esta cuestión de positivo y negativo. Las crisis impactan a nivel individual, a nivel familiar y a nivel comunitario. Esta parte habla sobre los tipos de crisis, porque tenemos también en la literatura diversos tipos de crisis que son crisis del desarrollo, aquellas que tienen que ver directamente con la evolución o el crecimiento de las personas. Pues mencionamos, por ejemplo, la adolescencia es una crisis del desarrollo, la tercera edad es una crisis del desarrollo, conflictos familiares, separaciones o divorcios, el nacimiento de los hijos, el nido vacío cuando los hijos se van, son crisis que el ser humano va viviendo, pero relacionados con etapas de la vida. Las crisis circunstanciales son las que nos competen, que son aquellas que dan origen a circunstancias accidentales o inesperadas, donde el riesgo más sobresaliente se centra en factores ambientales, es decir, inundaciones, ataques físicos, muertes de un ser querido, etc. Estas crisis circunstanciales tienen poco que ver con la etapa del desarrollo en el que nos encontramos y tienen estas características, que son de aparición repentina, que son imprevistas, que tienen calidad de urgencia, que tienen un potencial de impacto bastante grande y que representan un peligro o una oportunidad. También hay otro tipo de crisis que no metimos aquí, pero es muy importante porque se relaciona con COVID-19, que son las crisis sanitarias, que tienen que ver justo con el desarrollo de enfermedades o patologías a nivel salud. Entonces, son 3 tipos, incluida la crisis sanitaria. Ahora, la salud mental en emergencias. Pasa que sucede un evento, ¿no? Ahorita tenemos muy reciente lo que está pasando en Veracruz, las inundaciones. Después de una emergencia o de un desastre, las alteraciones en la salud mental de las personas van a requerir atención emocional durante un periodo de tiempo, además de toda la demás, ¿no? Que es la detección de necesidades, protección, alimento, refugio, etc. Esto lo dice la OPS. Hay una autora, Cohen, que nos habla que ante una situación de desastre, las personas van a reaccionar de acuerdo a varios factores que hacen que la estructura de la personalidad se vea alterada o no. Es decir, lo que sucede o el desastre no va a impactar de igual manera a mí, a Carolina, como a Juan, como a mi mamá, como a mis hermanos, porque esta evaluación del desastre va a depender de estos factores, de la personalidad, de la edad de la persona, del sexo, del grupo étnico, la posición económica, cuáles son sus mecanismos usuales de enfrentamiento, de defensa y de adaptación, cuál es la intensidad de la fuente del estrés, cuál es la correspondencia entre la necesidad individual y los sistemas de apoyo, el grado de pérdida que experimento, la disponibilidad de recursos de auxilio y de apoyo y la duración de tiempo en que se presenta el fenómeno. Por eso, cuando vayamos a brigada, cuando vamos de brigada, es importante tener en cuenta que no todas las personas reaccionamos igual ante una situación. Aquí les comparto, esta es una foto desde el programa de intervención en crisis. En aquel momento se tuvo una participación cuando fue el evento de la mina de pasta de conchos, que quedaron sepultados los mineros. Intervención en crisis acude para hacer su trabajo de apoyo y contención emocional. Entonces, ¿a quiénes atendemos? Si nos vamos a la bibliografía habla de víctimas, ¿no? A lo largo de estos años se ha estado trabajando que si son víctimas, que si son sobrevivientes, pero vamos a basarnos en víctimas. Vamos a atender a aquellas personas que sufren un daño o un perjuicio resultado de una acción o una omisión provocada por la acción de la naturaleza u otra persona.
Me gusta mucho compartirlo porque igual Raquel Cohen habla de los niveles de víctima. Si lo pueden ver, viene aquí que tenemos 6 diferentes números, 6 diferentes niveles de víctima. Las principales, ¿no? Que la número 1, que es el que es afectado directamente. El número 2, que son los familiares y amistades de la víctima 1. El número 3, aunque no lo creamos, por eso Angelina hace rato hablaba del burnout. Nosotros, como personal de emergencias, incluso los medios de comunicación, entramos en niveles de víctima, ¿no? Somos nivel 3. Por eso es muy importante, y lo van a ir mencionando en otras participaciones, el autocuidado que tengamos. De ahí viene la comunidad envuelta en el desastre. El número 5, quienes se ven implicadas por conocer el suceso. Y el número 6, aquellas personas que no se encontraban en el lugar cuando sucedió el evento. Es como cuando tiras una piedrita al río, ¿no? Cómo se va ampliando la magnitud del impacto. Entonces, estas son las víctimas. Un ejemplo que nos gusta poner aquí es, no sé si recuerdan cuando fue el tsunami, el primer gran tsunami. Entonces, por ejemplo, víctima número 1, las personas que vivieron el evento, que estaban ahí. Víctima número 2, los familiares o las amistades de las personas que fueron directamente impactadas. Víctima número 3, las personas, el equipo de emergencias y los medios de comunicación que asistían y que cubrían la noticia. Tiempo después comentaban que fue muy impactante ver las imágenes, los olores, etcétera. Que somos número 3. Número 4, la comunidad envuelta en el desastre. Toda la isla son víctimas del evento. Número 5, quienes se ven implicadas por conocer el suceso. No sé si les pasó, pero a mí me pasó en su momento. Yo soy de Acapulco y en algún momento también quedé como pendiente de lo que sucedía con el mar, ¿no? No fui directamente afectada, sin embargo, por conocer la noticia, también de alguna manera eso tuvo un impacto en mí, cierta ansiedad, cierto miedo al mar. ¿Por qué? Porque somos quienes conocemos la noticia a través de los medios de comunicación. Y número 6, aquellas personas que no estaban en el lugar, pero que tenían que estar ahí. No sé, a lo mejor alguna persona que iba a pasar sus vacaciones y por un retraso del vuelo no estuvo ahí, también es una víctima porque se desencadenan emociones por no estar en ese lugar. Y ya vamos a entrar como en la parte un poco interesante del sujeto o de las personas, y no es por justificar lo que hacemos, sino para ir comprendiendo nuestras reacciones, nuestras conductas, nuestros pensamientos ante las emergencias. Lo dividimos en reacción a nivel individual y reacción a nivel colectivo. ¿Qué vamos a encontrar? Cuando ustedes llegan a un albergue después de una emergencia, no sé, de una inundación, van a encontrar a personas que están desbordadas, a personas que están desorganizadas y que van a empezar a manifestar una serie de emociones y de reacciones que es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, individual, van a encontrar mucha confusión, desorientación y euforia. Va a haber personas que lloren, va a haber personas agresivas o agitadas, van a encontrar al hablar con ellas que les da miedo estar solas o aisladas, van a encontrar algunos datos de depresión, dificultades para dormir, regularmente insomnio, lo más destacado. Va a haber un incremento en la dependencia, van a tender a estar en grupos. Va a haber suspicacia ante extraños, van a encontrar todo lo que surge en las emergencias, todos los conflictos anteriores, conflictos matrimoniales, conflictos sociales, conflictos laborales. También otra situación que se observa mucho es el incremento de uso de sustancias tóxicas o psicofarmacológicas. Se aumenta el nivel de alcoholismo y el nivel de fumar, ¿no? De tabaquismo.
Y van a encontrar, sobre todo en los niños, miedo a la oscuridad o, por ejemplo, a la lluvia. En Acapulco nos tocó cuando salimos a los albergues, los niños solo veían una gotita de lluvia o que el ambiente se nublaba, empezaban a experimentar miedos, ¿no? Y ya no querían. Y todo eso. Entonces, esto es a nivel individual, pero a nivel colectivo, entonces van a ver que los grupos se aglutinan. Va a haber mucha, los albergues aparte no tienen los espacios adecuados, pero va a haber aglutinamiento de los grupos, va a haber una sexualización de todo tipo de relaciones, va a haber un incremento de la tasa de natalidad, van a notar que empiezan a nacer más niños después de un evento de emergencias, va a haber aumento en el vandalismo, una búsqueda de ganancias secundarias, va a haber un momento en el que la gente se refugia más en la fe y en la religiosidad, va a ver que también la gente da como esos efectos de magia a lo que está pasando, dificultad para lograr el regreso a la normalidad y dificultad para lograr la separación de los grupos formados en esta etapa, lo que se relaciona con el aglutinamiento y la cohesión grupal que veíamos por acá. Les decía que esto no justifica las conductas, pero de alguna manera nos deja ver un poco y comprender el por qué cuando hay una emergencia, por ejemplo, también surgen actos vandálicos, actos que les han estado llamando de rapiña, ¿no? Son reacciones psicológicas a nivel colectivo. Y esa es una frase muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que estamos reaccionando, lo que estamos encontrando, son reacciones normales ante eventos anormales. Si yo llego a un albergue y veo a personas llorando, a personas aisladas, a personas con miedo, están reaccionando de forma normal ante algo completamente nuevo y anormal que no sucede todos los días. Más nos preocupa cuando llegamos a un espacio y vemos que la gente aparentemente sigue como si nada. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Son reacciones normales ante eventos anormales. Nuestro cuerpo, la psicología también se basa en las reacciones del sistema nervioso. Entonces, ante un temblor, ante una emergencia, hay dos probables formas de reaccionar. Una, huyendo o poniéndonos en acción. Correr, alertar, ayudar a las personas, que es como una respuesta adaptativa. Otra, cuando nos quedamos congelados o la petrificación, que nos quedamos en shock o en silencio, va a haber una descarga emocional posterior, ¿no? Primero o hago o me quedo congelado, después, digamos, como que me cae el 20 y empiezo a reaccionar, donde va a haber llanto, grito y confusión. Y en menor medida va a haber alguna cuestión de cuadros psicóticos o de desorganización. Esto de repente se relaciona también con antecedentes previos. Y esta parte que hablábamos de que una cosa, o sea, de los protocolos a la acción, hay varios protocolos que tomar en cuenta, pero cuando vamos a armar una brigada, lo más importante es detenernos a planificar. La preparación, la capacitación es parte esencial de este apoyo. ¿Cuáles son los momentos claves de la intervención? Les decía, tenemos que detenernos, planificar y actuar. Entonces, primero se hace una evaluación para conocer la magnitud del evento, quiénes están involucrados, los recursos disponibles, si hay rutas que seguir. Puse esta fotografía es de Ingrid y Manuel. Fue en el Deportivo del Sisi, si no mal recuerdo, hay varios equipos de intervención psicológica. En la parte de evaluación, primero tenemos que ver qué es lo que está pasando, cómo vamos a trabajar. En ese momento tomaron las riendas del asunto los militares. Entonces fue ponernos de acuerdo con la Sedena para ver de qué manera podíamos sumar nuestro trabajo. Ya ellos nos fueron marcando y delimitando cómo iba a ser la intervención. Cuando hay emergencias y desastres, salen muchos grupos a ayudar, ¿no? Muchas personas tendemos a responder desde la ayuda,
¿qué hago? ¿Qué necesitas? ¿Qué te doy? ¿Qué te puede servir? Sin embargo, hay que planificar esa ayuda porque no siempre la ayuda es la adecuada. Entonces aquí hay que checar todo esto, ver con quién y cómo vamos a organizar la brigada. Esta vez en Acapulco, no sé si recuerdan que el acceso se cerró. No había posibilidad de que llegaran equipos externos porque las carreteras se cayeron y todo eso, se desbordaron ríos. Entonces tuvimos que trabajar con recursos locales. Nos unimos con otros compañeros y se solicitó, por ejemplo, el apoyo a universidades para que alumnos de la carrera de psicología que fueran en semestres avanzados se unieran a la brigada. Entonces hubo una intervención, no salimos luego, porque a los chicos se les tuvo que dar una capacitación de primeros auxilios psicológicos, de qué hacer, cómo hacer y qué no hacer. De ahí viene la coordinación, que es esto de trabajar de forma articulada. Como ven, sucede que llegan grupos de diversas organizaciones. No sé si han acudido a alguna brigada, de repente la gente te dice, es que ya vinieron, y ya fue uno y ya fue otro. Entonces, la idea es coordinar nuestro trabajo y evitar revictimizar a las personas. Entonces, es ponernos de acuerdo con protección civil, salud, seguridad y la misma comunidad. De ahí, el siguiente momento clave es el apoyo. Ahora sí, brindar el acompañamiento emocional, la contención y la orientación, los primeros auxilios psicológicos. Se brinda, se hace la atención y de ahí viene el seguimiento, que es decir, garantizar la continuidad de las derivaciones y el autocuidado del equipo. Lo veían en la plática anterior con la maestra Angelina. Tenemos que cuidarnos a nosotros. Finalmente, en una emergencia, nuestro equipo de trabajo o con lo que trabajamos es con nosotros mismos. Y escuchamos, vemos situaciones que claro que nos afectan, que claro que nos impactan. Entonces, ahí tenemos que estar al pendiente del equipo. Y en todas estas fases siempre hay un principio transversal, la seguridad física y emocional de todos los involucrados. Por ejemplo, cuando fue el terremoto del 17, parte de la brigada nos tocó ir a Chimalpopoca, un lugar donde se cayó un edificio que había personas adentro. Nos llamaron para intervenir. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no vamos a ponernos en riesgo más del riesgo que ya hay, ¿no? Entonces, cuidar siempre al equipo, cuidar siempre a las personas es algo importante. Y protocolos internacionales que guían esta atención en emergencias humanitarias. Está el IASC, que es del Comité de las Naciones Unidas. El IASC es una guía que te da más o menos cómo es el impacto y cómo se trabaja en las poblaciones. Ayuda a coordinar la respuesta humanitaria para que la ayuda sea rápida, organizada y con principios humanitarios. Contiene una guía de apoyo psicosocial y salud mental y apoyo psicosocial en emergencias para brindar atención a las personas. Otro importante es el MHGAP. El MHGAP es de la Organización Mundial de la Salud, que busca acercar la atención de la salud mental donde no hay especialistas. Este va dirigido especialmente a personas del sector salud, médicos, psicólogos, enfermeras, promotores, y nos brinda herramientas y prácticas para detectar, manejar y referir casos de salud mental. Y pusimos el PEAS por acá porque el PEAS es la política para la prevención y respuesta al abuso y explotación sexual de la Panamericana. ¿Por qué? Porque nos ayuda a prevenir y a responder ante el abuso o la explotación sexual en contextos humanitarios. Es decir, cuando nosotros vamos a una brigada, tenemos que evitar también realizar acciones que se puedan o que puedan confundir o que puedan dar a entender que estamos realizando algún tipo de abuso o de explotación contra las personas que estamos atendiendo. El PEAS promueve la tolerancia cero, la denuncia segura y el apoyo integral a las víctimas. Todas estas capacitaciones se pueden tomar en línea gratuitamente, ¿no? Es como para ir conociendo un poco de cómo se hace el trabajo en las atenciones humanitarias. De este tema, me parece que mañana lo van a retomar. Aquí nada más lo vamos a mencionar un poco.
Cuando hay una emergencia, hay 3 momentos de intervenir. El primero, el segundo y el tercero, ¿no? La primera es los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos es la intervención psicológica en el momento de la crisis, algo breve e inmediato para ayudar, para rescatar a la persona y ayudarle a restablecer su estabilidad emocional y facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal. Los primeros auxilios psicológicos, si nos vamos muy técnicos, son las primeras 72, 78 horas. Pero, si recordamos la parte anterior, también hay que evaluar la seguridad de la brigada. Entonces, la primera es esta parte, los primeros, los PAP. Desde el momento en el que yo me acerco a una persona, a una mujer, por ejemplo, que está en un albergue, la escucho, le brindo tal vez un vaso de agua, o le brindo información de los servicios, o le apoyo para encontrar algo que esté buscando, yo ya estoy haciendo un primer auxilio psicológico, que es acompañar y reducir esta inestabilidad. Entonces, ya mañana lo van a ver más a fondo, me parece, con Miguel, sobre qué hacer y qué no hacer, porque hay situaciones que no deben de hacerse. Estas fotos son en Tultepec. Hace unos años hubo una explosión en un mercado muy fuerte y hubo varias personas heridas. Si ven, las brigadas de intervención no siempre tienen un contexto formal, no siempre son en un contexto cerrado, son en la calle directamente con las personas. En esta foto incluso nos ven que traemos bata blanca, porque esa era una de las condiciones que nos pedían para poder trabajar con las personas. En esta parte está una de mis compañeras atendiendo a una mujer que había perdido un familiar, y en la segunda fotografía nos unimos a una misa de conmemoración que hicieron para las personas que habían fallecido en el evento. Entonces, vamos a apoyar, no vamos a cambiar esquemas ni a poner lo que yo creo que necesitan. Se escucha y con base en eso se trabaja. En esta misma intervención, si recuerdan una diapositiva anterior, hablaba de que la fe sale, ¿no? La fe es como el rescate emocional. El profesor Jorge en ese entonces estaba en Italia viendo unas cuestiones de migración y las personas, no, o sea, estábamos nosotros y a un lado de nosotros había un puesto de unas personas, de unos angeloterapeutas. Nos llamaba mucho la atención que nosotros no teníamos personas que atender y los angeloterapeutas tenían filas de personas para atender. Entonces empezamos a comprender la importancia de la fe, la importancia de la religión para las personas. Fue que modificamos un poco nuestra intervención y en aquel momento al maestro Jorge le pedimos que nos trajera agua bendita del Vaticano para poder trabajar con las personas. Entonces, desde lo mismo que la gente nos da, es desde donde trabajamos. Aquí está el sacerdote igual, ¿no? Brindando la misa. La segunda, o el segundo momento de intervención es la intervención en crisis como tal. La intervención en crisis es un proceso breve que se centra en el presente y se orienta a restaurar el equilibrio emocional y social del individuo. Características: tiene que ser breve, centrada en el presente, flexible y con enfoque a resolución de problemas. Pasa que veíamos igual en diapositivas pasadas, llegas a una intervención, a una brigada, empiezas a trabajar con las personas y no sé, vamos por cuestión de las inundaciones y de repente en el trabajo empiezan a salir los conflictos con la pareja, los conflictos con los padres, los conflictos laborales. Esos conflictos no se relacionan con la emergencia como tal. Entonces, una derivación con servicios especializados. Los objetivos de la intervención en crisis: reducir el impacto emocional, restaurar las funciones de los mecanismos de adaptación, incrementar y reforzar las capacidades para resolver problemas, ayudar a desarrollar un sentido interno de orden y perspectiva, ayudar a procesar las emociones que acompañan los eventos de un desastre,
ayudar a reconstruir, ¿no?, lo que me pasó, ayudar a recuperar o reconstruir redes de apoyo y canalizar en casos específicos. La intervención en crisis es breve, va de días a semanas, puede ser meses, pero la idea de la brigada es que en algún momento se va a retirar del lugar. Entonces es trabajar con la comunidad para darle las herramientas y que la misma comunidad se vaya recuperando, para que en el momento en el que salga la brigada, la comunidad pueda seguir fortaleciéndose. Pero bueno, los protocolos dicen una cosa, ¿no?, y te marcan un escenario. Llegar realmente a un evento catastrófico es un momento impactante, que tiene dificultades, pero que también hay estrategias que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo. Dificultades comunes o que hemos encontrado, que hay escasez de recursos, por ejemplo, no hay materiales, no hay personas que puedan atender, no hay incluso cuestiones a lo mejor económicas para comprar los materiales. Que hay también una falta de comunicación entre los actores. Llegamos todos queremos trabajar, pero no nos comunicamos y no nos coordinamos. También la desconfianza de la comunidad. Llegas a un espacio y te dicen, solo vienes para la foto, solo vienes un ratito. Entonces hay que trabajar para ganarse la confianza de las comunidades. Se priorizan otras necesidades que no son la salud mental. Siempre que hay una emergencia, pues la primera atención es la seguridad, ¿no? Las personas siempre ven primero por su seguridad, por la alimentación, por el refugio, y tiempo después ya se atienden las cuestiones de salud mental. Factores socioculturales e idioma. Pues cada comunidad tiene como que sus costumbres, su forma de comunicarse, incluso en español, no necesariamente tiene que ser que uno hable inglés y otro español. Hay frases que también nos pueden, de alguna manera, dificultar insertarnos en los lugares. ¿Cuáles hemos visto que son las estrategias que son efectivas? La permanencia y la visibilidad. Mucho nos decía aquí el maestro Jorge, si tú dices que vas a estar ahí de 12 a 2 de la tarde el domingo, vas a estar ahí aunque no haya gente. ¿Por qué? Porque entonces estás trabajando en esta cuestión de la desconfianza que tiene la comunidad. Sabe que estás ahí, que permaneces y poco a poco se van abriendo a ti o se van acercando. Identificarnos. Soy Carolina Andrade, vengo de la Brigada de Intervención en Crisis, psicólogo. O sea, siempre identificarnos con las personas e incluso con los espacios, porque habrá lugares donde te pidan que lleves tu logo o tu escudo o tu gafete. El siguiente, ver a la comunidad como un agente de su propia recuperación. Les decía, nosotros no vamos a ir con la receta mágica para que la gente diga, uy, ya pasó. No, la misma comunidad es la que va a recuperarse poco a poco, ¿va? También fortalecer redes, la autonomía y el apoyo mutuo. Todas estas redes se pierden cuando hay un evento, un desastre o una emergencia. Fortalecerlas, recuperarlas, contactar a las personas con otras organizaciones, va esto a ayudar y a sumar para la autonomía y el apoyo de las personas. Otra cosa importante, trabajar con líderes locales. No podemos entrar a una comunidad si no nos aliamos con los líderes de ese espacio. Y hablo de líderes, incluso en algún momento las iglesias. Las iglesias tienen ahí su liderazgo, pero también trabajan lo que es la fe de las personas. Entonces, acercarnos con la iglesia. La iglesia es también en una emergencia un medio de comunicación masiva porque toda la gente va ahí y a través de ellos nos pueden ayudar a leer una lista de síntomas o algo que haga que nuestra presencia se note más. También organizar y delegar responsabilidades. No lo vamos a poder hacer todo y tenemos que confiar en el equipo. Llevar una bitácora y un registro de lo que hacemos. Eso nos ayuda a tener evidencia de nuestro trabajo por si sucede alguna situación.
fomentar estructuras y rutinas, tanto con los equipos como con la misma comunidad. Hablaba hace rato Angelina de cómo ir recuperando un poco después de la desorganización, ¿no? Los hábitos, la higiene del sueño, todo esto son estrategias efectivas. Y el autocuidado. No viene aquí, pero otra cosa importante que nos sucedió es que tenemos que estar con nuestras vacunas al 100, ¿no? La del tétanos, porque estamos atendiendo en contextos que también, de alguna u otra manera, nos ponen en vulnerabilidad. Entonces, al hablar de autocuidado, también mencionamos esta cuestión, ¿no? De tener nuestras vacunas al corriente para evitar cualquier situación. Y acá quería mostrarles fotos de diversas intervenciones que hemos tenido. Empezamos por acá, es una foto de uno de nuestros compañeros. Este fue en Xochimilco, posterior al evento del terremoto del 2017. Les digo, los espacios de trabajo son en espacios del mismo lugar, de la misma comunidad, y son espacios generalmente no tan formales. Aquí estamos trabajando con un grupo de personas, adultos y niños, con algunas técnicas de respiración y de descompresión del estrés. Esta foto superior en medio es en la explosión del Hospital Materno Infantil. Está el maestro Jorge Álvarez brindando una atención familiar a los pacientes junto con una persona de protección civil. Por eso les comento, es importante siempre coordinarnos con los otros actores. Por acá es una foto igual por Renacimiento en Acapulco. Estamos ahí con el equipo de los topos, el equipo de emergencias y el equipo de intervención en crisis, justo coordinando nuestro trabajo que va a ser dentro del albergue. Las fotos de abajo son un poco de cómo se ve una brigada, ¿no? En emergencias. No siempre contamos con el espacio o con los recursos disponibles, con lo que tenemos, trabajamos. Es importante visibilizar el trabajo que hacemos. La foto del medio abajo es justo en Tultepec. Del otro lado están los que les comentaba, los angelólogos. Y acá, ¿no? Poner carteles con quiénes somos, qué hacemos, qué síntomas presentas y que te puedes acercar. Y la última foto es también en el multifamiliar de Tlalpan. Esta no se ve completa, pero es en una iglesia. Regularmente nos acercamos, les decía, con las iglesias para platicarles nuestro trabajo, lo que hacemos, y que el padre dentro de su homilía nos apoye a mencionar, ¿no? Los síntomas. Si te has sentido triste, si no puedes dormir, si tienes pesadillas, allá afuera está la brigada de atención psicológica. Entonces son diferentes momentos que muestran un poco el trabajo que hacemos, el trabajo que realizamos, cómo se planea la brigada, siempre, siempre teniendo en mente que la seguridad es lo primordial, tanto para las personas que están siendo afectadas como para el equipo que va a atender. Muchas veces les decía, queremos ayudar en el momento, pero también tenemos que ver que esa ayuda sea efectiva y realmente no nos provoque o no nos ocasione más riesgos que beneficios. Y bueno, gracias. Más o menos platiqué así rapidito porque me gustaría mucho escucharlos y ver si hay alguna manera o algunas preguntas que podamos responder para estar preparados para futuros eventos que puedan suceder. No sé, ¿alguna pregunta, Maestra, alguna duda, sugerencia? maestra, muchísimas gracias. De verdad está Sí. interesantísimo todo lo que nos está comentando. Compañeros, si tienen alguna duda, algún comentario, es el momento de verdad de aprovechar esta información tan importante que nos hace llegar la maestra y a la cual agradecemos su tiempo. Compañeros, si tienen dudas, por favor, pueden abrir su micrófono y preguntar, vayan levantando la mano. Bueno, aquí tenemos ya una pregunta de la psicóloga Lucila Vargas. Adelante, psicóloga. Gracias. Buenos días, maestra. Mi Buenos días. duda, ¿cómo aclaración, vaya, que me aclare? La intervención en crisis o en desastres consta de diversos momentos, por lo que entiendo. O sea, no siempre se va a poder intervenir en el momento, pero quizá en otro momento. ¿Estoy así como en lo correcto? Okay. Sí, mira,
hay una rama de la psicología que se llama psicología de emergencias, ¿no? Esta rama de la psicología te habla de las conductas esperadas y también te habla que hay 3 momentos de intervención. Los primeros auxilios psicológicos, que son la atención inmediata o lo más inmediatamente posible al evento. No quise ahondar ahí porque mañana Miguel seguramente ahondará, pero los primeros auxilios psicológicos los puede brindar cualquier persona que previamente haya tenido una capacitación en el tema, porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando me encuentro a una persona llorando? Lo primero, y por instinto, lo que hacemos es, no te preocupes, todo va a estar bien. Eso no lo podemos decir desde los primeros auxilios psicológicos, porque 1, estamos invalidando la emoción de la persona y 2, estamos prometiendo algo que no sabemos ni siquiera qué es estar bien. Entonces, es la primera instancia de primeros auxilios psicológicos que los brinda cualquier persona con alguna capacitación. Y esa puede durar de horas a días. De ahí viene la tercera fase. La tercera fase es la intervención en crisis. La intervención en crisis regularmente la da personal de salud, psicólogos, médicos, personas de primera respuesta, pero generalmente de salud mental, que tienen una formación en esta intervención. La intervención en crisis se da de días después de la emergencia hasta meses, ¿va? Pero tiene que ser una intervención corta y breve, enfocada en la emergencia. O sea, no me puedo enfocar en otra cosa más que en la inundación, en el terremoto o en lo que sucedió. De ahí viene una tercera intervención, que es la terapia breve o terapia de apoyo enfocada en lo que descubrió la intervención en crisis. Es decir, darle el tiempo a la persona de resignificar el evento. La intervención en crisis lo que busca es como que tú recuperes tu equilibrio emocional, ¿no? Ya la tercera etapa busca que resignifiques el evento, lo que sucedió. Y ya ahí ya entra la terapia breve o la terapia de apoyo. No sé si me expliqué. Sí, voy comprendiendo más. O sea, la intervención en todo esto engloba la intervención en desastres, ¿no? De emergencias. Sí, digamos la psicología de urgencias o emergencias. Ok, sí. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ti por la pregunta. No sé, ¿alguien más? Por aquí la psicóloga Lluvia. Adelante, psicóloga Lluvia Cordero. Pues nuevamente muchas gracias y felicitar por la ponencia, pero también por todo lo que es el trabajo de brigadas. Eh, y honestamente, y a lo mejor me voy a escuchar mal, pero yo trabajo en un hospital general de Acapulco y no sabía que habían realizado todas estas brigadas o no tenía ese conocimiento. Sin embargo, hubo un grupo de psicólogos que a raíz de Otis nos hemos reunido para poder trabajar justamente, no como institución, sino como un grupo aparte, este tipo de intervenciones. Entonces, ¿cómo podríamos sumarnos si hubiese la necesidad posteriormente? Porque me queda claro que no es suficiente ante un desastre. Y quisiéramos sumarnos de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar, ¿no? O sea, en coordinación, con un mismo objetivo y todo lo demás. ¿Cómo podríamos hacerlo, doctor? Muchas gracias, Lluvia. Y qué importante lo que mencionas, ¿no? Otis, creo que fue un parteaguas en las situaciones de Acapulco. Ahorita el programa de intervención en crisis se encuentra como en pausa, estamos tratando de retomarlo, ya que hace unos años desafortunadamente falleció el responsable del programa, ¿no? El maestro Jorge Álvarez, y estamos como retomando nuestras actividades ya directamente como equipo. Sin embargo, lo que dices es muy importante porque tal vez podemos apoyar de alguna manera brindando la capacitación. Ahorita lo que hablamos fue así como a grosso modo
lo que puede pasar, porque hay una fase de conductas esperadas antes, durante y después de la emergencia. Hay estrategias de cómo abordar ya la situación, porque uno te dice, ay, primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis, y te quedas así como de, ajá, pero ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues entonces vienen las técnicas de relajación, de imaginería guiada, de escritura, etcétera, etcétera, para que tú tengas como un portafolio de herramientas que puedas aplicar en el momento, dependiendo de la persona. Entonces yo creo que podríamos tal vez la colaboración ser en esa parte, ¿no? Brindar como esta capacitación completa desde qué es la psicología de emergencias, qué es lo que se espera, cuáles son todas las fases, las conductas esperadas, pero sobre todo las técnicas que tenemos que aplicar, ¿no? Sobre todo en intervención en crisis. Por el momento se me ocurre eso. También del grupo es la maestra Angelina. Podría platicarlo con ella para ver de qué manera podemos sumar, ¿no? Sobre todo pensando ahorita, o sea, los desastres. Ay, como para Ciudad de México, septiembre es el mes de los temblores. Para Acapulco, me imagino que octubre es el También. mes de los huracanes, ¿no? Y aunque no haya alerta, aunque no haya emergencia, la gente está así de, ya viene Priscila o ya viene no sé quién o todo eso, ¿no? Entonces, estar preparados para atender la emergencia es como que pues la primera fase, ¿no? El primer paso que podemos dar. Muchas gracias. ¿Sí? Igual, si quieres, al final te comparto mis datos o me compartes tus datos y ya nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, psicóloga. La verdad es que es importante y quiero resaltar esta disponibilidad del personal para participar ante estas emergencias y ante estos desastres. Quiero comentarles que antes de esta transición precisamente, probablemente no se les convocó a todos los psicólogos o a todas las psicólogas, pero sí hubo personal de psicología participando en las zonas de desastres. Hubo unas brigadas, hubo brigadeos que para básicamente quienes acudieron fueron personas que estaban contratadas por en el que en ese entonces era el programa de salud mental exclusivamente. Fueron quienes fueron a las brigadas. Incluso por ahí también hubo una contratación, tengo entendido, para estas brigadas por parte de la OPS, que estuvo a cargo del doctor José Javier Mendoza, que seguramente usted conoce de CONASAMA. Él lideró y hubo muy buenos resultados. Pero ahora con esta transición que ha habido, seguramente vamos a tener ya esta mayor comunicación hacia todas las unidades, independientemente de los programas o de las contrataciones que se tengan, para invitarles a participar cuando esperemos que no sea necesario. Digo, la verdad es que siempre esperemos que no sea necesario, pero también sabemos que es imposible pensar que no va a pasar nunca, ¿no? Entonces, precisamente por eso la psicóloga Amparo, a quien le agradezco de verdad públicamente y voy a estar reiterando el contacto para poder armar estas capacitaciones con un objetivo bien específico, que es que vayamos contando con las herramientas necesarias para poder participar en muchos ámbitos de cada uno de los temas que se van a presentar, para poder participar de manera adecuada, porque creo y creemos también que para poder participar ante estas emergencias y desastres, también hay que llevar una preparación muy fuerte. Primera, para poder autocuidarnos, ¿sí? de esto, del impacto que puede tener en nuestra salud y en nuestra salud mental, y también para poder ayudar a los demás. Entonces, muchísimas gracias por esta participación. Vamos a darle la palabra a la psicóloga Irisel González. Tiene levantada la mano. Adelante, psicóloga. Gracias, buenos días a todos, maestra Carolina. La verdad es que reconozco una exposición muy profesional y la verdad es que reconocemos cuando el experto nos da contenidos. Dentro de esto me quedo con lo que pasa con el impacto de generar más sexualidad y tener más índice de natalidad, porque el impacto del estrés y la ansiedad en el neurodesarrollo del bebé, si la mamá tiene estrés o estrés, va a generar impacto más en otro ser vivo, ¿no? Antes ustedes tienen programas para ocupar o tener un proyecto de programa para atención a mujeres embarazadas, pues entiendo, de la
primeros auxilios psicológicos, atención en crisis y después aplicación de la terapia, pero dar seguimiento a este grupo etario que sí presentaría una diferencia en el neurodesarrollo del niño, sobre todo en la parte del sistema nervioso. Muchas gracias, Grisel, por lo que preguntas. Fíjate que desde la intervención en crisis, como la idea de la brigada es llegar, fortalecer y retirarse, en sí no hay un grupo o o algo que trabaje estas situaciones. Uno de los tips más importantes es siempre mantener un directorio de instituciones, porque lo que sí se hace y sí es necesario y deber hacerlo es cualquier situación que encontramos, referirla. Les decía hace rato, la intervención en crisis va y trabaja sobre la emergencia, ¿no? Esto que comentábamos son como cuestiones que vienen dentro de la emergencia, pero que no la atendemos tan directamente. Entonces, se hace una canalización. Y hablábamos del protocolo PEAS, que es el que habla de la prevención del abuso sexual y del tráfico. ¿Por qué? Porque también no sé si han observado que en los albergues se puede dar esa situación de que hay una relación de poder entre quien ayuda y quien recibe la ayuda, y en algunos contextos ha sucedido que vienen estos intercambios como de favores sexuales, ¿no? Me das una despensa y vamos a hacer algún intercambio sexual por ahí. Hay un aumento de natalidad, como bien lo dice, empiezan a nacer niños, o también nos pasó con Manuel y Otis, ya que se había retirado el equipo de respuesta de Sedena, empezaron a haber muchos embarazos adolescentes, ¿no? Todo porque tal vez no se siguió el protocolo PEAS adecuadamente. Entonces, esto es muy importante, saber apegarnos a estos lineamientos, a estos reglamentos, ¿no? Ahí vienen, por ejemplo, tips de no vas a estar sola con una persona, vas a evitar el contacto físico. Entonces, toda esa cuestión, por eso lo mencionamos. Y retomando tu pregunta, es tener el directorio actualizado para poder hacer la referencia correspondiente. Ok, muchas gracias. No, a ti, espero haber resuelto tu duda. ¿Hay alguna otra duda, compañeros, compañeras? Si no hay ninguna otra duda, por ahí, a ver, ¿alguien más? Déjeme revisar el chat, maestra. Sí, claro. Luego aquí nos ponen, bueno, aquí nos ponen muchas gracias, muy buena su ponencia y su información. Por aquí, registro. Creo que hay áreas de oportunidad en estos temas de organización. Yo era personal de psicología del área de la línea de la vida y en el huracán de Acapulco me dejaron en casa durante meses. No entendí mucho la decisión. Tengo entendido que eran psicólogos y psicólogas que estaban contratados específicamente para esta función de la línea de la vida, que era prevenir suicidios, y su lugar de asignación era un edificio que en ese momento había quedado pues completamente destrozado, por lo cual no podían estar trabajando en este edificio. Pero psicóloga Grisel, con gusto nos ponemos en contacto con usted y agradezco que tenga pues esta disponibilidad ahora diferente, ¿verdad? Para poder trabajar y para poder participar, perdón, de manera diferente. Y ahora que estamos pues ya en unidades operativas, seguramente el contacto ante esto que, insisto, ojalá no pase, pero no estamos exentos de que pase, pudiéramos trabajar de manera coordinada y de manera diferente. Otra vez, muchas gracias, maestra Carolina. Felicidades, muy clara e importante abordaje en el tema. Pues creo que hay un reconocimiento generalizado. Gracias. Oye, no sé si puedo hacer ahí un comentario de lo que decían hace rato, de que Adelante, de repente adelante. se necesitan psicólogos y el psicólogo dice, ay, yo quiero ir y no te sacan en brigada. Adelante. Mira, nos sucedió y me pasó a mí personalmente en el terremoto del 2017. Sucedió, ¿no? El terremoto y en la noche, en las noticias, un comentarista empieza a decir, oh, cuando se cayó el Repsamen y se cayeron los edificios, empezaron a decir, oh, ¿y dónde están los psicólogos ahora que se les necesita tanto? No vienen a ayudar, no vienen a apoyar.
a mí me empezó la ansiedad de querer salir, de querer hacer algo. Y me acuerdo que en su momento me puse en contacto con el maestro Jorge y le decía, profesor, tenemos que salir a ayudar, tenemos que salir a ayudar. Y él me dio uno de los consejos más valiosos que he aplicado, que me dice, Caro, tranquila, alto, respira. Vamos a salir en el momento que tengamos que salir. No podemos salir nada más así. Y nos decía otra cosa muy cierta. No somos Superman, no vamos a poder salvar al mundo. Y habrá momentos en que por salud o por otras cuestiones nos toque quedarnos, ¿no? Sin salir en brigada. Pero eso es por cuidarnos, porque también tenemos que estar muy atentos de nosotros, de todas esas reacciones que experimentamos, porque una emergencia, no sé, ahorita Veracruz, yo digo, ay, yo quiero ir a Veracruz, ¿no? Yo quisiera estar allá, pero también tengo mis alcances y tengo mis límites. Y eso es parte del autocuidado. Aprender a reconocer hasta dónde puedo, hasta dónde no, y también aceptar un poco que a veces las brigadas se arman de acuerdo a ciertos perfiles, ¿no? Haití, en una emergencia, llevaron puros hombres, no llevaron mujeres. Entonces fue así de, ¿por qué a las mujeres no? Pero todo eso tiene que ver con los protocolos de seguridad. Entonces yo entiendo esa desesperación y ese querer ayudar, pero poco a poco y organizándonos, yo creo que se puede hacer una buena intervención en el momento adecuado. Claro, muchísimas gracias por ese comentario, porque además, reforzando un poco, creo que es importante esto que menciona usted, los tiempos y los momentos, ¿no? Si llegamos en un momento de crisis en los que la gente, recordemos, pirámide de Maslow, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que las personas buscan satisfacer en un primer momento? Entonces, en un primer momento, ¿qué tanto podemos ir a hacer? Vamos a ir a hacer aquello que podamos. No podemos hacer más. Y poco a poco, conforme las cosas vayan tomando su normalidad, van a ir surgiendo también los casos de estrés postraumático, estrés agudo, y es ahí donde se va a necesitar más la intervención del personal de psicología. Porque si los desgastamos desde un primer momento, después va a ser bien complicado que podamos entrar todos. Entonces, por eso son en orden, van saliendo por un número determinado, a veces en actividades, nada más en albergues, de soporte, de contención, y ya después viene la parte fuerte hacia las unidades de salud. Quienes han estado en los desastres, en las unidades, saben que después de un par de semanas empieza a llegar mucha gente a las unidades de salud con problemas físicos, pero que están relacionados con la atención a la salud mental, sí, por este estrés tan agudo que han experimentado, y es entonces donde ya podemos tejer estas redes de apoyo médico general y personal de psicología. Muchísimas gracias, maestra, de verdad, por esta aportación. Pues si no hay más preguntas, psicóloga Amparo, adelante. Maestra Carolina, Carito, pues es un placer de verdad haberte tenido con nosotros, que nos hayas podido compartir toda la experiencia que tú tienes y por supuesto también al ver las fotografías, también conmueve el ver al maestro Jorge Álvarez en este trabajo tan maravilloso que realizó durante tantos años y también pues saber que todo el legado también que él nos dejó está en buenas manos, que hay un equipo que él formó bastante bien como para seguir replicando los temas, para seguir interviniendo, ¿no? Entonces me voy a permitir compartir el reconocimiento que tenemos para ti de parte de la Coordinación Estatal de IMSS Bienestar Guerrero. Los Servicios Públicos de Salud y Bienestar, Coordinación Estatal en Guerrero, otorga la presente constancia a la maestra Carolina Andrade Pineda por su participación como ponente en el ciclo de conferencias Fortaleciendo la Salud Mental en los Servicios de Salud. Muchísimas gracias, Carlito. Esperamos tenerte pues nuevamente con nosotros, comprometerte un poquito ahí con este tema también en algo que es tan importante, como tú bien lo decías hace rato, en nuestro estado, por todos los temas que hemos tenido de contingencias por situaciones de desastres. Muchísimas gracias y felicidades también por todo tu increíble trabajo que has estado realizando durante todos estos años. Muchas gracias, Mari, gracias por la invitación y ojalá podamos sumar, ¿no? Como decía la diapositiva, la capacitación es la primera estrategia que debemos de tener, ¿no? Saber qué hacer, porque el desastre ocurre en cualquier momento, ¿no? Entonces, saber cómo podemos responder es una de nuestras mejores respuestas que podemos tener.
Gracias a todos, un abrazo y bueno, muchas felicidades también por este evento. Qué padre que lo estén llevando a cabo.